amigos y amigas que nos visitan a esta hora en la redacción de diario El Telégrafo. Son exactamente las 12:03 y arrancamos con uno de los temas coyunturales que se registra desde el día de ayer, que es básicamente el amotinamiento en 5 cárceles aquí en Ecuador desde el día de hoy, y ayer esta evasión de uno de los presos de la cárcel la regional de Guayaquil, que es alias Vito. Estoy precisamente en este momento con Daniel Romero, mi compañero del Telégrafo, con quienes vamos a conversar y comentar también qué es lo que ha ocurrido durante todos estos 2 días ya, ¿no es cierto? Hola, Vale, hola también a quienes en este momento ya se conectan aquí a este espacio que es la redacción. Y como decía Vale, lo que ahora se está hablando precisamente, o el tema de todas las portadas, es precisamente lo ocurrido desde la tarde de ayer, básicamente porque el operativo de ingreso a la cárcel regional empezó en horas de la tarde, y ya en la noche, después de la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, se habló de que no se desconoce la ubicación de alias Vito. Pero vamos a empezar a tratar este tema precisamente por lo más coyuntural, y es lo que ha ocurrido hoy, y es que desde la mañana primero se reportó un incendio en la cárcel del Inca de Quito. Después ya la policía confirmó que se trataba de un amotinamiento, pero no es el único que ha ocurrido desde este lunes 8 de enero, ¿vale? Sí, básicamente la policía ha confirmado a diario El Telégrafo que este amotinamiento se registra en el Turi, que es de Cuenca, en el Inca, como ya lo dijiste tú, Dani, que es acá en el norte de Quito, en Cotopaxi, en Machala y también en Ambato. Entonces serían estas las 5 cárceles donde se registran estos hechos. Todavía no se ha confirmado exactamente qué es lo que está pasando, pero se conoce que son varios amotinamientos que se han dado durante el día de hoy. Y como tenemos el antecedente también, como ya lo comentaste, Dani, el tema de lo que ocurrió en la regional con alias Vito. Así es, no hay todavía un pronunciamiento formal u oficial respecto de los amotinamientos que se han registrado desde la mañana, pero lo que sí se puede decir es que esto ocurre precisamente después de que se dio el operativo de la cárcel regional, en la que decía en la mañana el mismo secretario de Comunicación, Roberto Izorieta, el objetivo de ayer era el traslado de alias Vito a otro centro de detención. Lo acababa de confirmar en una entrevista que dio durante la mañana, pero todo esto ocurre horas antes de que se produzca ese operativo de traslado. Más bien lo que pasó es que se dio un operativo para ubicarlo, y en horas de la noche ya se confirmó que no se conocía su paradero, y hay cerca de 4,000 policías uniformados. Se entiende también que personal de las Fuerzas Armadas que están involucrados en la búsqueda de alias Vito, quien está identificado por la policía como uno de los cabecillas o el cabecilla de la organización delictiva Los Choneros. ¿Y qué te parece si antes de conocer quién es alias Vito, nos vamos a recordar un poco qué es lo que dijeron ayer el comandante de la Policía Nacional, César Zapata, quien se pronunció básicamente en horas de la noche después de esta reunión que hubo del Consejo Nacional de Seguridad? Entonces no sé si producción ya nos tiene preparadas las declaraciones del comandante de la policía. A mí yo debo mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional conjuntamente con Fuerzas Armadas continúa en la investigación, pero para esto yo debo mencionar que contamos con el respaldo del Gobierno Nacional, el respaldo de la señora ministra del Interior, y también en este caso ya la Fiscalía ha actuado. Hoy en la tarde la señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano.
Bueno, Precisamente, perdón, Vale, es un dato muy importante el que mencionaba, es el comandante general de la policía, César Zapata. Él hablaba de que precisamente la fiscalía ya había iniciado una investigación, y es que ayer en la noche, un poco antes de las declaraciones que emitió el mismo funcionario de la policía, ya la fiscalía había anunciado que iniciaba una investigación de oficio por la posible evasión de alias Fito, se entiende, de la cárcel regional de Guayaquil. sí, precisamente ellos anunciaron esta información a través de su cuenta de X, donde dijeron que iban a abrir esta investigación de oficio, ¿no es cierto?, por esta evasión. No se habló básicamente de que, de que no estaba, ¿no es cierto? Se dijo, se utilizó esta palabra que entiendo que es de acuerdo a las normativas que ellos utilizan estos términos. Y también en la noche, antes de que hable César Zapata, también habló el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, y vamos a escuchar cuáles fueron sus declaraciones. Esto estuvo en el marco del COSEPE. Hemos terminado la reunión con el Consejo de Seguridad Pública del Estado, con presencia del Presidente de la República y de todos los estamentos y todos los representantes del Estado ecuatoriano. A nombre del Presidente, en primer lugar, queremos agradecer el valor, el compromiso de todas las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y policías, que en un operativo que involucra a más de 3,000 personas, han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. La operación continúa y los detalles, no podemos, como comprenderán, dar muchos detalles de esta operación. La operación y la búsqueda continúa. Esta fue una reunión reservada, no es mucho lo que podemos decir, porque tenemos la convicción de que en esta situación de violencia con características de algunos de estos delincuentes casi terroristas, en una situación tan emergente, estamos convencidos que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y su profesionalismo, terminaremos esta búsqueda exitosamente. Hemos terminado la reunión con el Consejo de Seguridad. Bueno, esas fueron las declaraciones que se dieron ayer en la noche. El COSEPE fue en Guayaquil y ahí se reunieron básicamente las principales autoridades de seguridad. Estuvo presidido por el presidente de la República, también estuvo la ministra de Gobierno, Palencia. Entonces estuvieron varios entes, ¿no es cierto? Y estuvo también el del Consejo de Justicia, también, ¿no es cierto? La Corte, perdón, Nacional de Justicia. ¿Pero qué es del COSEPE o el Consejo de Seguridad Pública y del Estado? Y digamos, es la máxima instancia en la que se toman decisiones sobre las políticas que se prenderán en lo que tiene que ver precisamente con la seguridad pública y la del Estado, y que se activa en determinadas circunstancias. Una de ellas es precisamente ante esta alerta que se emitió ayer por la evasión de alias Fito, y de hecho las reuniones o lo que se trata al interior de estas sesiones son precisamente de carácter reservado, que es lo que escuchábamos del secretario Roberto Izurieta. Pero ¿por qué es tan importante alias Fito? ¿Por qué, quién es él? ¿Por qué se activó el COSEPE? ¿Y por qué, como decía el secretario, hay más de 3,000 efectivos que están involucrados en la búsqueda de este privado de la libertad? Recordemos básicamente que el nombre de alias Fito es Adolfo Macías Villamar y tiene 43 años de edad y es identificado, como le decíamos inicialmente, como uno de los líderes de la banda delictiva Los Choneros. Él básicamente fue amigo personal de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien era el histórico cabecilla de esta banda delictiva de Los Choneros, pero este último fue asesinado en diciembre de 2020. Alias Fito se convirtió ahí en uno de los principales personajes para comandar estas actividades delictivas. Entonces, ahorita tenemos otro video para que ustedes puedan conocer a profundidad quién es alias Fito, que básicamente lo estarían buscando y evadió la cárcel regional, y evadió los controles de la cárcel regional en Guayaquil. Entonces, escuchemos. Tiene 43 años de edad y es identificado como el cabecilla principal de la banda delictiva Los Choneros. Alias Fito, como se lo conoce en el mundo delictivo, fue amigo personal de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, cabecilla histórico de esa organización. Tras el asesinato de este último, en diciembre del 2020, alias Fito se convirtió en uno de los principales personajes para comandar las actividades delictivas de la banda criminal. Esto junto a alias JR,
comandó la reorganización delictiva hasta que este último también fue asesinado. Fito tiene un amplio historial delictivo. Ha sido procesado por delincuencia organizada, narcotráfico, porte de armas, robo y asesinato. En 2011 fue sentenciado a 35 años de prisión y desde entonces ha buscado su libertad a través de beneficios penitenciarios. Hasta el momento ha conseguido que se extingan procesos, por ejemplo, como robo, porte de armas y delincuencia organizada. Para alias Fito, escapar de prisión no es un hecho nuevo. Recordemos, en 2013 se escapó de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Lo hizo junto a Rasquiña. La policía los capturó 2 meses más tarde. En el gobierno del expresidente Guillermo Lasso fue trasladado a la cárcel renovada de La Roca. De allí salió tras obtener una orden judicial en septiembre del 2023 y desde entonces permanecía en la cárcel regional de Guayaquil, esto según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Bueno, vemos entonces el perfil, ¿no?, de alias Fito, que está muy relacionado con la banda delictiva de los choneros, Daniel. Así es, y es un dato muy importante lo que se trataba al final de la nota, y es que ya hubo un primer traslado de alias Fito, precisamente fue el año pasado, en 2023, cuando estaba en funciones el entonces presidente Guillermo Lasso. Ya hubo un traslado a La Roca, después hubo una intervención de la justicia con una cuestionada acción legal a su favor, y y lo regresaron a la cárcel regional. ¿Por qué es importante este dato? Porque una de las teorías o lo que piensa que pudo haber pasado el gobierno, y lo decía esta mañana el secretario de Comunicación Roberto Izurieta, es que estaba planificado un nuevo traslado porque lo que se quería hacer era terminar con la libertad con la que contaba alias Fito al interior de la prisión para seguir comandando la organización delictiva que está a su mando, digamos, pero lo que maneja el gobierno es que hubo una filtración de la información y horas antes de que se produzca el operativo de traslado ya habría evadido los controles de la cárcel regional alias Fito. Entonces es importante tener en cuenta que ya hubo un primer traslado, que es las imágenes que veíamos. Fue un operativo que se realizó entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al interior de la cárcel para de ahí trasladarlo a La Roca. Sí, y básicamente no es la primera vez que ocurre esto, que se dan estos amotinamientos luego de conocerse que va a haber algún traslado de alguno de los cabecillas de alguna banda delictiva. Por ejemplo, el día de hoy en la cárcel de Turi, en Cuenca, se registró que los PPL, las personas privadas de la libertad, subieron a los techos de uno de los pabellones y estaban ahí en modo de resistencia, se puede decir así. Así es, digamos, esta ha sido, no hay ninguna versión oficial respecto de que esto tiene directa relación con lo ocurrido ayer, pero volvemos a poner ahí sobre la mesa que es precisamente son actos que se acaban de desatar después de lo ocurrido ayer. Hasta el momento el gobierno continúa en la búsqueda de alias Fito, no se ha pronunciado todavía sobre las acciones Tiene que se 43 años de edad y es de podrían emprender en los diferentes centros de reclusión en donde ya se ha registrado que hay amotinamientos. Se entiende que hay una intervención ya de las fuerzas de seguridad, pero todavía no hay mayores detalles sobre cómo avanzan esas intervenciones de ahí. Ajá. Nuestros compañeros de Ecuador TV también fueron en la mañana a El Inca y estuvieron ahí reportando básicamente lo que está ocurriendo, que se veía básicamente lo que entra la policía, efectivos de la policía. También estuvieron bomberos, porque en la mañana se registró incendios aquí, o bueno, se vio una humareda bastante grande desde los techos de las otras casas. Eso se estuvo por Twitter también bastante fuerte estos videos. Los bomberos mismos confirmaron. Y también ¿no? ellos confirmaron que sí, que sí hubo este incendio dentro de este centro de privación de libertad. Entonces, bueno, estamos viendo precisamente en pantalla lo que ocurrió en horas de la mañana. Esto ocurrió a partir de las 7 de la mañana, un poquito antes. Entonces, y la ciudadanía también estuvo un poco preocupada, ¿no es cierto?, por lo que estaba ocurriendo en los exteriores de la cárcel del Inca, que recordamos es en el norte de Quito. Así es uno de los centros penitenciarios, que están ubicados aquí, y recuerda mucho también lo que pasó, no sé si tú
tú te acuerdas, Vale, pasó un incendio igual el año pasado, pero en la cárcel de menores, cuando se vio una columna de humo bastante fuerte, se veía desde diferentes puntos de la ciudad. Hoy bueno, eso, y las llamas también estuvieron bastante fuertes, ¿no? Fue fuerte el incidente que hubo, y de hecho algunos de los reclusos fueron trasladados a, me parece, si no estoy mal, a Ibarra. Pero bueno, se activaron las alarmas y precisamente fueron los bomberos los primeros en confirmar que había un evento de estas características, un incendio al interior de la cárcel del Inca, que está ubicado precisamente en el norte de la capital. No hay todavía un reporte detallado de lo que está ocurriendo en Cuenca, ni tampoco en Cotopaxi, pero estamos a la espera de que las autoridades lo puedan emitir y puedan informar qué está sucediendo en esos centros de privación de libertad. Sí, de hecho, como habíamos comenzado este Facebook Live, se conoce hasta el momento que habría 5 amotinamientos en las diferentes cárceles del país, entre ellas el Turi en Cuenca, el Inca acá en Quito, Cotopaxi, Machala y también Ambato. Pero como dijiste, estaremos trayéndoles más información a lo largo de la tarde para ver si ya las autoridades confirman qué es lo que está ocurriendo en estos centros de privación de libertad. Y no sé si tenemos ahí en pantalla o lo podríamos tener, es un tuit que me parece que está desde la noche de ayer en la cuenta del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, porque a partir del operativo que se dio en horas de me parece que es del mediodía y en la tarde, alrededor de la regional de Guayaquil, se activaron todas las alertas, la preocupación de la ciudadanía, y en horas ya de la noche el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció sobre el tema y dijo que se había solicitado que se refuerce la seguridad en Guayaquil y que se iban a desplegar personal de la empresa de seguridad EP, como se la conoce ya en Guayaquil, en puntos estratégicos de la capital del Guayas, así como también se iban a reforzar los controles de los agentes de la ATM, de la agencia de tránsito que está en Guayaquil, pero para concentrarse en los operativos que tienen que ver con las vías. Puso a disposición del gobierno el apoyo de esos funcionarios, precisamente para coordinar acciones que tengan como objetivo, sobre todo, actuar en puntos que podrían ser problemáticos a partir de lo que pasaba ayer en la cárcel de Guayaquil. Y recordemos que como parte del COSEPE también participó el gobernador del Guayas, ¿no es cierto? Y también dio algunas de sus declaraciones y comentaba esta importancia de la seguridad también dentro de la ciudad de Guayaquil y en todo el país, de todas maneras. Sí, tampoco se han reportado incidentes en la ciudad como tal, digamos, en Guayaquil. Pero por todavía. seguridad, básicamente, Así es. Lo que tomó la decisión el alcalde de Guayaquil, para evitar cualquier situación negativa que pueda ocurrir durante estos días. El mensaje del alcalde era claro, en el sentido de que está poniendo a disposición del gobierno nacional el personal con el que ellos cuentan para que se cumpla con estos operativos de control o se refuerce la seguridad en Guayaquil. Estamos igual a la expectativa de lo que pudiese pasar ya en la ciudad. Hasta el momento no hay ninguna novedad en ese sentido, más allá de lo que ya se ha reportado que tiene que ver con los amotinamientos al interior de las cárceles del país. Son exactamente las 12:21, amigos y amigas, y también les invitamos a ustedes para que ingresen a la página web www.eltelegrafo.com.es, donde tienen una mayor información sobre lo que ha estado ocurriendo desde el día de ayer en los centros de privación de libertad. Entonces les invitamos que ustedes vean que tenemos el perfil de alias Fito, también tenemos lo que ha ocurrido desde ayer, lo que está pasando este día, para que ustedes estén bien informados, y lo mismo tenemos en nuestras redes sociales. Pero también hay un punto importante, y es que en el pronunciamiento que ha hecho el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, esta mañana, se hablaba o le consultaban más bien sobre las preguntas de la consulta popular, y es que el gobierno nacional tiene previsto enviar todavía otro paquete de preguntas para su control en la Corte Constitucional. Recordemos que esa entidad es la que se encarga de avalar la constitucionalidad del cuestionario que pueda enviar el Ejecutivo y que se pueda presentar en la consulta popular. Y hace falta, o han dicho que van a enviar un nuevo paquete que podría tener 5 preguntas, y ante la consulta sobre si dentro de ese paquete podría incluirse la extradición, el secretario de Comunicación decía que después de los eventos que ocurridos ayer alrededor de alias Fito, es muy probable que se tenga que pensar en la inclusión de esta pregunta en la consulta popular. No ha dicho que ya lo van a enviar, no ha dicho que ya hay una pregunta
pregunta concreta alrededor de la consulta, sino que no descarta que este pudiese ser un tema que se incluye en la consulta popular. Y además lo decía por un tema importante, y es que están abocados a plantear todo aquello que le interesa a la ciudadanía respecto al tema de seguridad, y también lo que pudiese apoyar. Y recordemos que el tema de la extradición no sería la primera vez que se lo consulta. Ya pasó en la consulta popular en el 2023 con el expresidente Guillermo Lasso. Sin embargo, él no ganó en toda la consulta, no solamente en esa pregunta, y tuvo mucho que ver con el momento político en el que fue presentado. Así que en este momento el gobierno no ha descartado que ese tema precisamente pudiese incluirse ya en la consulta o en estas preguntas que podrían enviarse. Y solo para cerrar esta idea, ha dicho que entre esta semana y la próxima se enviarían esas preguntas que hacen falta para incluir en la consulta popular. Sí, actualmente no se habla nada de extradición en la consulta, en las 11 preguntas ya enviadas a la Corte Constitucional, pero sí se da varios temas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas, está también un tema sobre los centros de privaciones de libertad. Precisamente les voy a leer, es la pregunta 5, y ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación por diferentes delitos según el anexo que hay de la pregunta 5? También se habla de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Entonces se añadirían estas preguntas, como tú ya lo comentaste, Dani, a estas 11 que ya estaban planteadas, si pasan el control de la Corte Constitucional. Así es, la consulta básicamente, las 3/4 partes de la consulta o del cuestionario que se planteó por parte del gobierno tienen que ver con seguridad, y varias de ellas con el rol de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad interna. Pero el tema que decía Vale es también una cuestión importante, porque lo que se plantea ahí es que al menos 13 delitos no puedan estar o puedan estar dentro de aquellos a los que quienes lo cometen no puedan acceder a beneficios penitenciarios, como son precisamente el cumplir determinado porcentaje de la pena y después salir. Eso es lo que se plantea, que se limite o que se elimine para, si no estoy mal, 12 o 13, si no me falla la memoria ahorita, 13 delitos que están puestos, digamos, en el anexo que está planteando el gobierno. Claro que eso requiere de un proyecto de ley que tiene que enviar el Ejecutivo en caso de que se apruebe en la consulta popular a la Asamblea Nacional, y ahí tendrá que pasar el proceso normal. No es ningún proceso expedito como por ejemplo para las leyes económicas urgentes, sino que están los mismos tiempos como se los utiliza para cualquier ley, y tendrá que pasar un primer debate, un segundo debate hasta llegar a su aprobación o archivo. Sí, precisamente esa es la pregunta que que tiene en el número 4, y es sobre que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros. Esos están contemplados ya en la pregunta que ya está en manos de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, y tiene 20 días, ¿no es cierto? Todavía tiene algunos días para que puedan ellos pronunciarse. Sí, ahí hay una discusión que tienen los constitucionalistas, digamos, pero se supone, o en teoría, los 20 días de plazo corren desde que la juez a cargo aboca conocimiento de la causa. Todavía, al menos en el sistema de consulta de la Corte Constitucional, no hay ningún documento oficial que aboque conocimiento de la causa como tal. Se sabe que es la jueza Teresa Núquez de la Corte la que está a cargo o estaría a cargo de la elaboración de este proyecto de sentencia que será tratado en el Pleno, pero como decía Vale, son 20 días a partir de que se aboque conocimiento del tema, pero habría que ver cómo cuadra este tema, si se envía un nuevo paquete de preguntas a partir de, o hasta cuándo habrá plazo precisamente para que se pronuncien, si se pronunciarán primero por una o unificarán todo y terminará habiendo un pronunciamiento de ambas. Eso ya tendrá que ser una discusión que tendrá que darse una vez que lleguen esas nuevas preguntas a la Corte Constitucional, porque recordemos que a donde apuntaba el gobierno es que la consulta sea más o menos en marzo. Y de todas maneras, si ya da luz verde la Corte Constitucional, ahí sí ya se podría pasar al resto del trámite, que es que el presidente básicamente pide al Consejo Nacional Electoral que tramite la consulta, y
ahí se verá cuál sería la fecha, ¿no es cierto? Así es, tiene un plazo también determinado el Consejo Nacional Electoral para organizar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, y precisamente lo que decía hoy el secretario de Comunicación es que hay que apresurar o hay que apretar los tiempos para que precisamente la consulta pueda darse en el primer trimestre de este 2024, es decir, hasta marzo próximo. Sí, porque de todas maneras recordemos que el gobierno tiene casi un año y medio para gobernar, básicamente, entonces están con los tiempos justos para que puedan ellos lograr la consulta popular. Que aparte que se aplique, ¿no? También. Que aparte ese es un elemento que determinó el que se hagan una consulta alrededor de reformas legales y no un referéndum, porque decía el gobierno, en el caso de referéndum que implica cambios de la Constitución, esto podría tomar más tiempo, aunque hay que estar claros en que cada una de las preguntas que tienen un anexo involucra a la Asamblea Nacional, y ya dependerá de la Asamblea Nacional su tratamiento, aunque hay unos plazos definidos también en caso de que gane la consulta popular. Sí, pero de todas maneras, como siguen el régimen ordinario, no es como tú lo mencionaste, como las leyes que llegan con carácter de económico urgente, que de ley tienen 30 días. Entonces, estas se deberán seguir el régimen muy normal, es decir, más de los 30 días deberán superarlo. Y con eso creo que ya estamos cortando, nos estamos yendo, amigos y amigas, y recuerden que ustedes nos pueden seguir por todas las redes sociales y también en la página web para que vean más novedades de lo que está ocurriendo en los centros de privación de la libertad. Así es, síganos también en todas las plataformas, y en brevísimos minutos ya nos conectamos a la señal de Noticias 7, donde está la información actualizada sobre lo que ha pasado en los centros de reclusión y también con el caso de alias Fito. Desde aquí nos despedimos y agradecemos una vez más habernos acompañado este lunes 8 de enero. Los esperamos a la misma hora el día de mañana. Mucha suerte. Buena tarde.